vamos a empezar a estudiar la epístola de los Filipenses y vamos a ver nada más una pequeña introducción a lo que es el contexto de esta carta. El propósito de la carta es animar a los filipenses a vivir con gozo. Esta es una palabra clave en esta carta, sin importar las circunstancias y para tratar algunos temas de división. Esto se ve en la carta de manera indirecta y lo vamos a estar checando. Sí, para tratar algunos temas de división dentro de la iglesia. Y vemos algunas instrucciones que van a ser importantes en lo que vamos a estar leyendo. Sí. ¿Qué estaba pasando cuando se escribió esta carta? Bueno, primero que nada, la carta es escrita por Pablo y se cree que fue escrita del 60 al 62 después de Cristo. Es una epístola de la prisión. Al mismo tiempo que se escribe esta carta, se escribe también Colosenses, se escribe Filemón y se escribe Efesios. Estas 4 cartas, junto con Filipenses, son conocidas como las epístolas de la prisión. Pablo estaba en la prisión en Roma, que era más bien como un arresto domiciliario, esperando poder apelar ante el César, que en este caso era Nerón. Sí. Respecto a la ciudad de Filipos, era habitada por veteranos del ejército romano, pero su población era mayormente esclavos y granjeros griegos. Sí. Acuérdense que en esta parte de la historia, Roma había estado conquistando todo, y entonces cuando Roma llegaba a una provincia y la conquistaba, la provincia empezaba a disfrutar de paz, de prosperidad, ¿sí? Y entonces los filipenses que vivían en esta ciudad, obviamente, sentían gran orgullo de hacerse llamar ciudadanos romanos. Sí, para ellos ser ciudadanos romanos era algo súper honroso. Y por eso vas a ver dentro de la carta de los filipenses algunas referencias a esto, ¿sí? Filipos era un centro minero de oro importante y formaba parte de la Vía Egnatia, ¿sí? Lo que le hacía la ciudad con muchos viajeros y muchas culturas. Sí. Entonces era un centro en donde había muchísima gente y se juntaban muchísimas culturas diferentes. Respecto a la iglesia, se cree que fue la primera en establecerse en Europa y en Hechos 16 tú y yo podemos ver el nacimiento de esta iglesia. Entonces, vámonos a Hechos 16, del versículo 11 al 15. Dice: zarpando pues de Troas vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora aquí en este versículo hay algo importante. Dice que salieron junto al río, donde solía hacerse la oración. Si tú te acuerdas, se necesitaban 10 hombres judíos para establecer una sinagoga. Sí, esta parte de que la oración se hacía junto al río me dice que no había ni siquiera 10 hombres judíos dentro de la ciudad de Filipos. Sí, si hubiera habido 10 hombres, habría una sinagoga. Sí. Entonces dice versículo 13, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y esta frase de aquí me encanta. El Señor abrió el corazón de ella. Tú y yo podemos venir a la gracia de Cristo solo cuando a Dios le place que podamos ver y apreciar la obra de redención que Él ha hecho. Si tú hoy eres salvo y conoces a Cristo, es porque Él te ha escogido. Y eso es algo que debería llenarnos de gozo totalmente. Dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, aquí vemos la conversión de Lidia, que era una vendedora de púrpura. Puedes ver también la conversión de el carcelero, en este mismo capítulo más adelante, también de la ciudad de Filipos, y se cree que estos fueron los primeros
en convertirse y los que entonces establecieron la iglesia en Filipos. Hay dos temas principales en la carta de los Filipenses que ya los mencionamos al principio. El primero es el gozo en el Señor y el segundo es la división que había dentro de esta iglesia. En esta carta vamos a aprender cuál debe ser la actitud de un cristiano respecto a las situaciones adversas y los conflictos dentro y fuera de la iglesia.